Ahora, el mundo así como está, ¿qué estaba pasando en nuestro territorio? Previamente, para que no se confundan, ya habíamos visto que este territorio pasó desde 1810 hasta 1816 y un proceso de independencia donde finalmente se declara y dejamos de ser colonia española, y a partir de ese momento, le puse 1820 porque es un año, la anarquía del año 20 se llama, empieza a haber un conflicto muy grande entre acá, entre liberales y conservadores, entre los criollos que se habían puesto de acuerdo en que querían liberarse de España, pero después acerca de qué país, cómo va a ser este país que se está construyendo, y cuál es el proyecto político que va a finalmente imponerse, es el gran problema. Entonces, el gran conflicto que genera inestabilidad política en esos gobiernos criollos. Y básicamente se define en una discusión o una dicotomía entre Buenos Aires y el resto de las provincias, y que también tiene que ver este control por el control de los recursos económicos. ¿Cuál es el recurso económico por donde se tiene más dinero? El puerto de Buenos Aires. Quien controla el puerto, la aduana, controla uno de los mayores recursos económicos. Pero un país se requiere un montón de dinero. Este, y el recurso económico es muy importante. Entonces esa disputa también tiene, no solo por el proyecto político, de decir qué idea de país queremos, siempre está ligado a qué intereses económicos hay detrás. Y además de eso, habíamos estado trabajando que los criollos y los pueblos originarios a veces se vinculaban comercialmente y también pasaron los enfrentamientos violentos. Yo les voy a recordar este mapa que estuvimos trabajando. Cuando hablamos de ese periodo que después del proceso de independencia, de gran discusión entre los gobiernos criollos, es en la zona de lo que ya se llamó las Provincias Unidas del Río de la Plata, Buenos Aires con el resto de las provincias. Ya habíamos trabajado las regiones económicas, ¿recuerdan? De la región del litoral, la central, de Cuyo, el noroeste, y también estuvimos identificando los pueblos originarios del Gran Chaco y los pueblos de la Norte Patagonia y de la Patagonia un poquito más al sur, que fue lo último que estuvimos viendo. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? En esta disputa económica y política, aparece muy fuerte la discusión entre Buenos Aires y el resto de las provincias, y Buenos Aires tiene el control del puerto, tiene el control de la aduana, entonces va a ser una disputa que va a llevar varias décadas. Mucho enfrentamiento, pero yo voy a destacar dos guerras, o las batallas, que una es la batalla de Caseros, que se da en 1852. Recuerden, 1816 se declaró la independencia y todavía siguen discutiendo y debatiendo a ver qué país queremos. En donde Urquiza, que es el gobernador de Entre Ríos, un estanciero también, derrota finalmente a Juan Manuel de Rosas, que hasta ese momento había sido el gobernador de Buenos Aires durante mucho tiempo, este, durante un par de décadas, y había controlado la escena los gobiernos criollos, la economía criolla. También lo habíamos estado mencionando como que también había avanzado muchas veces Rosas contra los pueblos originarios, quitando las tierras, porque Rosas es un estanciero también, y él también está interesado económicamente en obtener tierras para poner su ganado. Pero finalmente, en 1852, Urquizas derrota a Rosas, y durante 10 años, de 1862 al 60, la Confederación va a tratar de organizar un proyecto de país, pero lo que pasa es que Buenos Aires se lo opone, porque aunque la ciudad puerto haya sido derrotada, no ha sido totalmente, en el campo de batalla no fue vencida, porque tiene el recurso más importante, recordémoslo, que es el puerto, que es la salida hacia el exterior, que es lo que nos vincula económicamente con ese mundo que está cambiando tan fuerte, con Inglaterra, con Francia, con otros lugares, siempre con Europa. Y va a pasar que nuevamente van a ir al campo de batalla, y en la batalla de Pavón, Urquiza se va a enfrentar con que en ese momento va a ser el gobernador de Buenos Aires, que va a ser Mitre. Sí, el que aparece en los billetes de 2 pesos, en los antiguos billetes de 2 pesos, pues ya no están más en circulación, pero me imagino que ustedes pueden tener una imagen mental
de quién es. Y en la batalla de Pavón ocurre algo llamativo. Urquiza tiene superioridad numérica, está ganando en el campo de batalla, pero se retira del mismo y le deja casi en bandeja la victoria a Mitre, al gobernador de Buenos Aires. Y en cierta medida se termina definiendo este conflicto. No, es mucho más compleja la historia. Estoy tratando de simplificarla en función de los tiempos y de la situación que estamos viviendo. Termina por definir esta situación y a partir de 1862 vamos a empezar a ver una consolidación, una construcción, un proceso de construcción y consolidación del Estado Nacional argentino. Mitre, que era hasta ese momento gobernador de Buenos Aires, va a pasar a ser el primer presidente del Estado Nacional. Y le va a seguir Sarmiento, que lo tienen de algún lado, ya lo vamos a profundizar, y después Avellaneda. Ellos son los presidentes fundadores, desde 1862 a 1880, son 3 presidencias que van a estar gobernando, y tienen la tarea, por eso se los llaman los presidentes fundadores, de crear el Estado Nacional. Estado es una cosa, la nación es otra. Vamos a ver qué es el Estado y qué es la nación. El Estado es un ente muy abstracto, lo voy a tratar de explicar de la manera más simple que pueda. Necesita de un orden jurídico, es decir, que está organizado en torno a leyes, y uno de los que ya teníamos era la Constitución Nacional. Urquizas en 1853 había convocado a una convención constituyente y finalmente se declara la Constitución Nacional. Entonces ya teníamos el marco jurídico, las leyes en torno a las cuales nos vamos a organizar. Y tenemos que empezar a construir, tiene el otro elemento que es el político. ¿Qué es el político? La función de gobernar. Cuando hay elecciones, cada cierta cantidad de años, lo que elegimos es el gobierno, el elemento político del Estado. Cambia, el Estado permanece, lo que cambia es el elemento político, porque lo vamos renovando, eligiendo democráticamente. Y además tiene de estos elementos jurídico y político el territorio. Hay que consolidar que este gobierno, este Estado, controle un territorio, hay que definir las fronteras. Y ahí había un problema que venía arrastrándose para los gobiernos criollos, y era qué hacer y cómo definir esta situación con los pueblos originarios, con los cuales ya venían unos conflictos aumentándose, la tensión venía en aumento. Ese es el elemento del Estado. Pero también aparece el elemento de que hay que construir la nación. ¿Qué es la nación? Desde la mirada del mundo occidental, y ahí lo voy a repetir porque cuando leíamos el artículo de Facundo Jones Guala, él habla acerca de la nación y de la identidad mapuche. Desde la mirada del mundo occidental, que son las que están tratando de seguir estos presidentes fundadores, quieren que la nación abarque a todos los individuos que viven en un país, pero que tengan las mismas características de la identidad nacional, que compartan el idioma, la religión, las costumbres, las tradiciones históricas, y van a tratar de construir esa identidad nacional, que siempre va a estar mirando a Europa. Entonces se la va a llamar una nación blanca. Después vamos a avanzar un poco más sobre esta temática. Pero estos presidentes tienen este proyecto. Hay que construir el Estado y construir la nación. Que todas las personas que viven en este territorio se sientan argentinos y argentinas, pero hay que construirlo. Es muy ficticia. ¿Cómo hacer para construir el Estado y la nación? Hay un proyecto político en común, orden y progreso, que incluso no es únicamente acá en Argentina, pero nos vamos a dedicar acá. Este proyecto político obedece a los intereses de las clases dominantes, entiéndase, los grandes terratenientes, los grandes estancieros, sobre todo los bonaerenses, que quieren imponer orden para después pensar en el progreso. ¿Cuál es el orden que quieren? ¿Cuál es el progreso? ¿Qué es lo que entienden por progreso? El orden es un orden violento, porque quieren controlar el territorio, porque no quieren que se opongan más gente. Entonces, callar las voces disidentes, es decir, los que se siguen oponiendo a este Estado, es utilizar el ejército, porque es un orden violento,
la primera institución fuerte del Estado Nacional, que va a Mitre, Sarmiento y Avellaneda, la van consolidando, es el ejército argentino. Y lo van a utilizar para callar las últimas voces de los políticos o los caudillos, gobernadores del interior. De hecho, algunos lo van a pasar por las armas, como por ejemplo el Chacho Peñalosa, La Rioja. Pero también implica ese orden someter a los pueblos originarios. Porque en el proyecto de orden y progreso de estos presidentes no entran. Porque quieren controlar, porque quieren ese territorio y porque los pueblos originarios no entran tampoco en el concepto de nación que están pensando. No forman parte de la identidad argentina. Estos presidentes fundadores, los tres, adhieren a una idea que ya veníamos trabajando, y es que son de esos criollos que los quieren eliminar, exterminar, que no quieren a los pueblos originarios que formen parte de de lo que están construyendo, que es la Argentina. Y una vez que ellos impongan este orden, quieren un progreso que está pensado en un progreso sobre todo mirando a Europa, siempre como modelo. Entonces es un progreso pensado en términos económicos y que también es civilizador, es decir, acá hay que poner la civilización y hay que sacar a los bárbaros, por lo tanto es excluyente. ¿A quiénes va a excluir este proyecto? A los pueblos originarios. Sellaremos con sangre y fundiremos con el sable, de una vez y para siempre, esta nacionalidad argentina que tiene que formarse como las pirámides de Egipto y el poder de los imperios, a costa de sangre y el sudor de muchas generaciones. En 1878, el Congreso Nacional sancionó una ley por la que se destinaba 1.600.000 pesos para el traslado de la frontera a los ríos Negro y Neuquén. La suma millonaria se obtendría a través del producido de las tierras públicas nacionales que se conquistaran. Casi 400 personas se quedaron con más de 8 millones de hectáreas de las mejores tierras del mundo. El nuevo ministro de Guerra aplicó un plan de aniquilamiento de las comunidades indígenas a través de una guerra ofensiva y sistemática. El plan se realizó en 2 etapas. Una ofensiva general sobre el territorio comprendido entre el sur de la provincia de Buenos Aires y el Río Negro, y una marcha coordinada de varias divisiones para confluir en las cercanías de la actual ciudad de San Carlos de Bariloche. Julio Argentino Roca modernizó las tropas e incrementó la construcción de líneas telegráficas. Los batallones comenzaron a utilizar nuevos armamentos, como los fusiles Remington, con un alcance de 1000 metros y la ventaja de disparo sin humo de pólvora que les permitía pasar inadvertidos. En julio de 1878, el plan estaba en marcha y el ejército de Roca lograba sus primeros triunfos con la captura de prisioneros y el rescate de cautivos. Cuando finalmente Roca emprendió su campaña, el indio estaba ya muy lejos de ser un enemigo formidable. En la superficie de 15.000 leguas que se trata de conquistar, comprendidas entre los límites del Río Negro, los Andes y la actual línea de fronteras, la población indígena que la ocupa puede estimarse en 20.000 almas. Tenemos 6.000 soldados armados con los últimos inventos modernos de la guerra, para oponerlos a 2.000 indios que no tienen otra defensa que la dispersión ni otras armas que la lanza primitiva. Los indios que no caían por los fusiles eran alcanzados por enfermedades traídas por sus enemigos. Cuando la financiación estuvo aprobada y el negocio armado, Roca preparó sus fuerzas para la ofensiva final. La expedición partió entre marzo y abril de 1879. Los 6.000 soldados fueron distribuidos en 4 divisiones que partieron de distintos puntos para rastrillar la pampa.
2 de las columnas estarían bajo las órdenes del propio Roca y del coronel Napoleón Uriburu, que atacarían desde la cordillera para converger en Choele-Choel. Las columnas centrales, al mando de los coroneles Nicolás Levalle y Eduardo Racedo, entrarían por la Pampa Central para ocupar la zona de Traorú, Lauquén y Poïtahué. Todo salió según el plan, con el acompañamiento de la Armada que con el buque El Triunfo, a las órdenes de Martín Guerrico, navegó por el Río Negro. Roca demoró la llegada de las tropas a Choele-Choel para arribar a la margen izquierda del Río Negro el 25 de mayo de 1879. Tras la celebración de la victoria aquel Día de la Patria, Roca encaró el último tramo de la campaña. El 11 de junio las tropas llegaron a la confluencia de los ríos Limay y Neuquén. Pocos días después, el conquistador ministro debió regresar a Buenos Aires para garantizar el abastecimiento de sus tropas y para estar presente en el lanzamiento de su candidatura a presidente de la República por el Partido Autonomista Nacional. El saldo de la campaña fue de miles de indios muertos, 14.000 reducidos a la servidumbre y la ocupación de 15.000 leguas cuadradas que se destinarían, teóricamente, a la agricultura y la ganadería. Las enfermedades contraídas por el contacto con los blancos, la pobreza y el hambre aceleraron la mortandad de los indígenas patagónicos sobrevivientes. Los vencidos debieron caminar encadenados 1.400 kilómetros hacia los puertos de Bahía Blanca y Carmen de Patagones. De allí partieron en una larga y penosa travesía hacia el puerto de Buenos Aires, desde donde fueron trasladados a la isla Martín García. En la isla fueron embarcados nuevamente y depositados en el Hotel de Inmigrantes, donde la clase dirigente de la época se dispuso a repartirse el botín. Cuenta el diario El Nacional del 31 de diciembre de 1878. Los miércoles y los viernes se efectuará la entrega de indios y chinas a las familias de esta ciudad por medio de la Sociedad de Beneficencia. La desesperación y el llanto no cesan. Se les quita a las madres sus hijos para en su presencia regalarlos, a pesar de los gritos, los alaridos y las súplicas que hincadas y con los brazos al cielo dirigen las mujeres indias. En aquel marco humano, unos se tapan la cara, otros miran resignadamente al suelo. La madre aprieta contra su seno al hijo de sus entrañas. El padre se cruza por delante para defender a su familia. Bueno, terminamos de ver el video y quisiera cerrar esta presentación con detenerme en detalle acerca de las campañas militares, que son todas a la Nor-Patagonia, como mencionaba el video, pero específicamente en el norte de Neuquén, en las tierras del cacique Feliciano Purrán. Sí, un cacique pehuenche. Si ustedes se fijan, para más o menos 1860, 1870, todo este territorio, esta es la Nor-Patagonia, que es donde van a avanzar, se va a producir la gran avanzada del ejército argentino, está poblado de una gran variedad de pueblos, que son los que nosotros mencionábamos en clases anteriores, que intercambian productos, que comercian, que venden ganado, tejido, que han incorporado la vaca, el caballo, la oveja, su territorio abarca desde uno y otro lado de la cordillera. En el caso de Feliciano Purrán, entre 1860 y 1870 es la época de esplendor de este cacique que controla un territorio sobre el cual nosotros vivimos, en el norte hoy de Neuquén, más o menos del río Barrancas hasta el río Agrio, Añelo, hasta la cordillera. Feliciano Purrán no participaba en los llamados los malones, que es el avance
esa respuesta de los pueblos aborígenes que avanzan sobre las estancias y roban el ganado, y después lo llevaban y lo vendían en Chile. Las tierras de Feliciano Purrán funcionan como una especie de espacio de engorde para que el ganado esté preparado para atravesar la cordillera. La cordillera de los Andes no es un límite en ese momento, no es una frontera, es parte del territorio de los pueblos mapuches, de los pueblos pehuenches, ¿sí? Y después hacia abajo también de los tehuelches y de otros pueblos. Cuando avanza el ejército, Feliciano Purrán es uno de los que defiende su territorio, limita en cierta forma con el de Saigüeque, que es otro de los grandes caciques que están para ese periodo y que también debe enfrentarse a las campañas militares del ejército argentino. Feliciano Purrán es atrapado, es uno también de los que llevan a la isla Martín García, y unos años después cuenta que convenció a un militar diciéndole que había grandes minas de plata acá, y cuando se ve más o menos en territorio conocido, cerca de lo que vendría a ser Chosmaral, se escapa de su captor y se va hacia el otro lado de la cordillera donde nunca más lo van a encontrar. Para finalizar, y que son algunas de las preguntas que me gustaría dejarles, ahí está, que vamos a ir haciendo relación de contenidos. Vamos a tener una clase de Zoom, en la cual me gustaría que ustedes puedan estar y participar, y donde vayamos charlando, vamos haciendo entre todos la relación de contenidos. Me pueden hacer las consultas, y ustedes van trabajando y pueden ir respondiendo, y vamos a ir charlando acerca de algunos tópicos con algunas ideas centrales. Yo se las anticipo para que ustedes las vayan pensando, reflexionando. ¿Habrá influido o cómo influyó la División Internacional del Trabajo en la decisión de culminar con las campañas militares, es decir, de tomar la decisión final de hacer estas últimas campañas? Porque ya vimos que se fueron haciendo a lo largo de mucho tiempo las campañas. ¿Habrá tenido que ver el hecho de que en la División Internacional del Trabajo, Argentina, es una zona periférica y se está incorporando? ¿Qué rol cumplen las regiones periféricas junto con las regiones centrales? Pensemos a Argentina como una región periférica, e Inglaterra como una región central en este nuevo orden mundial. Otra cuestión, ¿por qué definir este territorio como un desierto? ¿Por qué decir que las campañas militares fueron al desierto? Y como vemos en la imagen anterior, está lleno de población, hay una gran cantidad de población que desarrolla su vida con complejas actividades económicas, manejo del territorio. ¿Qué tendrá que ver este concepto de desierto con la idea de civilización y barbarie que se estaba imponiendo en la época? Para ir pensándolo. Y también determinar y tratar de ir sacando cuáles fueron los grandes negocios que se hicieron tras esta avanzada militar, quiénes son los que se benefician de este avance y esta consolidación del Estado Nacional Argentino, que es violento.